Hola, bienvenidos. Hoy vamos a hablar sobre el riego de las plantas. Así que ponte cómodo, cómoda y prepárate porque el riego es uno de los factores más importantes en el cuidado de las plantas, en el que muchas veces fallamos, porque sí es complicado. Aquí tengo unos ejemplos. Por ejemplo, en esta cinta vemos que las hojitas están como arrugadas, alicaídas, está tristona. Aquí vemos esta cuna de Moisés Spatifilums, que también tiene las hojas caídas hacia abajo, está como tristón. Les hago este video con el fin de poder detectar, de poder conocer, de poder identificar esos indicios, esos síntomas que las plantas nos muestran, ¿no? De que le está ocurriendo algo. Por eso hago el video con ese objetivo para saber cómo identificar a las plantas. Aquí tengo un palito, le estoy catando la tierra o palpando con el palito para saber cómo está el sustrato. Metemos el palito con cuidado, ¿no? Poco a poco, sin lastimar las raíces, para ver si realmente la tierra está mojada o seca, ¿no? O si la mayor parte de la tierra está mojada. Aquí podemos ver que salió totalmente el palito limpio, ¿no? Por tanto, el sustrato está completamente seco. Y así podemos adivinar, saber que esta planta, al tener las hojas arrugaditas, nos está indicando de que le falta agua, de que está deshidratada, ¿no? Pero debemos comprobar dos veces, ¿no? Miren, aquí voy a comprobar al Spatifilum o cuna de Moisés o lirio de la paz, como le llamen. Y también el sustrato veo que está seco a simple vista, pero para asegurarme meto el palito. Sé que la planta me está indicando, ¿no? Con las hojas caídas. Miren, sale un pelín húmedo, pero la mayor parte seca. La parte de abajo del todo quizás esté un poco húmeda, pero igualmente sale limpio y la planta me está mostrando con las hojitas que le falta agua, porque puede ser que la tierra alguna parte esté seca y otra esté mojada, ¿no? Y compruebo con el dedo para asegurarme que realmente esté seco. Y siento pues que el sustrato está seco, la mayoría por lo menos un 90%. Si hubiera algo de humedad sería pues un 5 o un 10%. Y la maceta no pesa nada, está muy liviana. Y también esa es una manera de asegurarnos, ¿no? Porque a veces vemos que la planta pues nos muestra unas señales, unos indicios de que está deshidratada y que no está recibiendo la suficiente hidratación en las hojas y las hojas empiezan a caer, ¿no? Pero puede ser también por exceso los mismos síntomas. Por eso debemos comprobar dos veces de diferentes maneras, ¿no? Aquí le voy a echar esta cantidad de agua, muy poquita, porque aquí está haciendo frío y yo le echo el agua a medida a mis plantas, sobre todo en invierno. Ya en verano empapo del todo la maceta y las pongo a escurrir, pero en invierno les echo solamente una poquita. Así no me paso, así aseguro de no pasarme. Y como se podía ver, esta planta pues tiene las hojas arrugadas, caídas, tristes, está también. Pero no me conformo solamente con el aspecto visual, ¿no? Hay que comprobar también el sustrato para asegurarnos, porque no sea que sea por el efecto contrario, ¿no? Que una vez me pasó y caí en la trampa. Mi planta, la primera vez, según experiencia, me presentó así hojas caídas y era por falta de riego. Yo las regué, perfecto, ¿no? Se puso contenta, le voy a pulverizar ahora. Se puso contenta y suspendió las hojas hacia arriba y se recuperó, ¿no? Y la segunda vez también me mostró otra vez hojas caídas y yo, toda confiada, le eché otra vez agua. Y resulta que tenía las hojas caídas por el efecto contrario. Y mi planta pues tenía las hojas caídas por exceso de riego, que la segunda vez era al revés. Y maté a mi planta sin querer, chicos. ¿A quién no nos ha pasado? ¿A quién no se nos ha muerto una planta? Y a veces nos desanimamos y no queremos continuar y tener plantas, ¿no? Porque nos duele, ¿no? Porque pensamos que no se nos dan bien las plantas. Pero de errores se aprende, ¿no? Errores para aprender, ¿no? Miren, por ejemplo, este es una hiedra, Helix Mix, una hiedra variegata. Y no podemos, yo le palpé la maceta, no la levanté para ver si pesaba o no pesaba. Y no pesa casi la maceta, pero la hiedra, como sé que es más de secano que de humedad, no tiene que tener nada de humedad para volver a regarla, nada. Y me aseguro con el palito. Yo compruebo de dos maneras diferentes siempre.
cuando mi planta necesita agua. No me conformo con los indicios y la forma de las hojas que me demuestran o el aspecto de la planta solo. También tengo que asegurarme que el sustrato esté seco y así me aseguro que es por falta de agua, de que la planta necesita agua, ¿no? Porque ya les cuento que me pasó al revés y la primera era por falta de agua y la segunda era por exceso y acabé con mi planta por no comprobar dos veces. Por eso mi consejo es que comprueben más de una vez. Si la planta nos muestra, porque no todas las plantas nos indican, ¿no?, que le falta agua. Por ejemplo, aquí el ficus no tiene señales, no te avisa. Es muy difícil ver cambios, ¿no? A lo mejor algunos cambios sutiles, ves que las hojas se le caen un poquito y tal, ¿no? Pero es muy complicado a veces porque hay plantas que sus cambios son muy sutiles. No te das cuenta hasta que está realmente mal. Una señal que me da este ficus cuando empieza a deshidratarse, empieza a soltar las hojitas nuevas, que ya me tiró unas cuantas. Y yo aquí compruebo con el palito, veo que está húmeda todavía la tierra. Y miren, sale todo el sustrato pegado en el palo, la tiene todavía húmeda, por tanto en los ficus pues voy a esperar. Pero en las cintas y en la cuna de Moisés podemos saber cuando las hojitas se le caen hacia abajo, siempre y cuando asegurando que el sustrato esté seco, ¿no? No sea que sea por el efecto contrario, que ya me pasó y no me canso de repetirlo. Miren, aquí es cuando ya están hidratadas, miren cómo se les ha levantado las hojas hacia arriba, tanto la cinta, aunque la cinta no se le nota mucho, hay que conocerla muy bien, observarla mucho para darnos cuenta. Miren, pero sí se la ha levantado un poco más hacia arriba la cinta o lazo de amor, también se le dice lazo de amor, o mala madre, y la cuna de Moisés también tiene las hojitas más levantadas. Si somos muy observadores nos daremos cuenta mejor. Miren aquí cómo era cuando estaban antes, las hojas arrugadas, algo caídas, y miren ahora cómo están ahora después del riego, después unas cuantas horas, porque como mediodía después del riego o al día siguiente empiezan a recuperarse, según cuán deshidratada estén. Miren, aquí les voy a poner un ejemplo. Miren cómo estaba la cuna de Moisés antes y cómo está ahora. Y miren cómo estaba la cinta antes y cómo está ahora. Una de las claves es ser muy observador con nuestras plantas. Otro ejemplo es este Ficus microcarpa, ya que es chiquitito, no lo tengo hace mucho, pero según mi experiencia, esta plantita no me avisa cuándo necesita agua y cuándo está deshidratado. Solamente me puedo guiar por los días y cuando el sustrato esté completamente seco comprobándolo. Pero sí que he visto una señal para saber si la plantita está muy deshidratada y está falta de riego y no estamos pasando en no regarlo. Es cuando suelta las hojitas inferiores. Si vemos que la plantita va soltando las hojitas inferiores, ya sabemos que es por falta de agua. Pero siempre y cuando tenemos que comprobar primero el sustrato, ¿no? Sabemos que está deshidratada, pero nos aseguramos comprobando el sustrato. Eso es importante porque también presentan los mismos síntomas por encharcamiento, la mayoría de las veces, o muy parecidos. Y aquí les muestro una olla carnosa que también la tengo chiquitina, que espero que me crezca ya que tiene crecimiento muy lento. La forma que me demuestra esta plantita de hidratación, por la experiencia que tengo y por el tiempo que la tengo, es cuando se le arrugan las hojitas. Cuando yo la veo un poco con las hojitas así como arrugadas, como esta parte, por ejemplo, esta parte en vez de la hoja, como las tiene así como apachurradas, se le pone muy arrugado esta parte ahí que estoy señalando, se le pone muy arrugado, con muchas rayitas, como fruncido. Es ahí que me está demostrando deshidratación y que le falta agua. Esa es una manera de saber que a la olla le falta agua cuando se le arrugan las hojitas. En el Ficus microcarpa, como les digo, les repito, cuando se le caen las hojitas. De hecho, yo muchas veces le toco porque muchas veces tardan en soltarlas. Las toca y se sueltan solas. Las jala y se sueltan, que me ha pasado. Se le ponen como claritas, como de colorida las hojas y las va soltando. O en cuanto las toca se le caen, solamente de tocarlas. Y en la hiedra, también otra forma de saber que le falta agua en la hiedra es cuando las hojas inferiores, las hojas de abajo,
se le caen solas o cuando la tocas se sueltan. Esa es una manera de saber que está deshidratada. A la vez, esas hojas se le ponen algo descoloridas y arrugadas. Miren, aquí tengo la hoja como quemada. Esto es porque me pasé con el riego. Cuando te pasas con el riego, las hojas se le ponen marrón. Una cosa, si la maceta es muy grande y tu clima es muy húmedo o está en interior, el sustrato se va a tardar más en secarse. Eso hay que tener mucho cuidado. Esta hiedra tiene la maceta grandota y si yo la empapo, cuando la riego, empapo demasiado el sustrato, aunque la escurra, se va a tardar en secar y le va a afectar y se va a volver las hojas marrones y va a ser como encharcamiento porque hay humedad aquí y el sustrato tarda en secarse. Por eso cuando la riego en invierno, calculo muy poquita agua. Le echo una medidita, muy poquita, como la cuarta parte de lo que mide la maceta en cantidad de agua. Miren cómo se me ha quemado. Eso porque me pasé con el riego o estuvo con el sustrato mucho tiempo mojado. No es complicado, es súper sencillo. Es simplemente echarle agua, pero tenemos que saber cuándo y cómo echársela. Y aquí les tengo otro ejemplo de esta Dracaena o Dracena marginata de una sobrepasada de riego. Miren, las hojas amarillas. Cuando te sobrepasas con el riego, las hojas amarillas. Y yo puedo decir, no me sobrepasé, si la trasplanté le eché agua y ya está. Pero ¿cuál es el fallo aquí? El fallo aquí es que la maceta es demasiado grande, hace humedad y hace frío. Por tanto, el sustrato ha tardado más en secarse. Entonces los riegos serán a medida, echándole solo una poquita de agua, igual que hago con la hiedra. Lo mismo me pasó con esta. Es una planta que la tengo en un video de rescate de plantas que la he rescatado y también las puntitas se me pusieron marrones por el mismo motivo, que la trasplanté, la regué tal cual, pero la maceta es súper grande y ha tardado demasiado en secarse el sustrato. Por tanto, para estas plantas, mejor macetas pequeñitas según tu clima, ¿no? Si vives en un clima súper seco, a lo mejor le sienta hasta bien tener una maceta grande, pero si hace frío y tu clima está húmedo, pues mejor una maceta pequeña al 100%. Pues estos ejemplos es importante enseñarles. Puntas marrones en dracenas y amarillas, exceso de riego. Aquí otro ejemplo, miren, esta planta rosario o senecio, miren, las hojas están apachurradas, chiquititas, desnutridas, porque le estaba regando de menos y no de más, pero por lo menos así la puedo rescatar, ¿no? Miren, todas esas hojas apachurradas, arrugadas, que es un claro síntoma de que la planta está deshidratada y necesita agua. Pero el riego tiene que ser superficial, ya que en los senecios las raíces son muy cortitas y si la maceta es súper grande, pues ya sabemos lo que pasa. Pero todo depende de muchos factores. Si hace mucho calor, si tu clima es seco, si tu clima es húmedo, si hace frío. Y no me voy a cansar de repetírselos y voy a ser muy cansina para que luego no digan, ay, las plantas no se me dan bien, se me mueren, porque no se me dan, no me quieren. Y no es así, es cuestión de tener sentido común y ser muy observador con las plantas. Este pequeño arbolito de jade o esquejito que lo saqué de un esqueje que ya enraizado, miren, hojas amarillas, arrugadas, deshidratación. Se me ha deshidratado y lo regué un poquito en exceso y ya le están saliendo hojas como amarillas. Falta de riego, hojas arrugadas. Exceso de riego en el arbolito de jade, hojas amarillentas. Miren, esos bordes, esas hojas como amarillentas descoloridas es porque te has pasado con el riego. Pero como es una planta muy fuerte, el arbolito de jade, esta Crassula ovata es una planta muy resistente. Si te pasas un poco o si te le falta, te resiste igual. Miren, aquí está otra variedad de arbolito de jade. Las orejitas de Yeshuet o Sher, que tienen así en forma de orejitas de embudo. Muy bonito, también arrugado por deshidratación. Yo tenía pena que se me pudra porque hacía mucho frío y miren, se me ha apachurrado. Es una clara señal de que le falta agua a la planta. Pero una cosa que tenemos que tener en cuenta, no se va a hidratar enseguida, tenemos que darle tiempo a la planta. Eso es todo, queridos espectadores, gracias por verme hasta aquí y espero les haya gustado.